Muy buenas tardes. Hoy vamos a hablar sobre la situación que está viviendo Latinoamérica y el mundo en su efecto en los países que se determinan como democráticos, que se determinan como en el manejo de una manera adecuada de las políticas, de la política, de la palabra política y democracia en su efecto, no arrimándonos de una manera etimológica, sino cómo se describe ella desde afuera, desde la misma sociedad como tal. Cómo la política y la democracia pueden ser vistas desde dos puntos de vista, valga la redundancia, para que la comunidad lo entienda mejor y de una manera más fácil. Y cómo bajo una suerte de engaño los países, dicen entre comillas y unas comillas bien acentuadas, fundamentan cada una de sus campañas políticas, los candidatos, bien sea de derecha, bien sea de izquierda, pero en su efecto más es lanzando una acepción directa o apuntando directamente a la ultraderecha o a la derecha, que en su efecto es una sola, es derecha, que se encuentra en su máxima expresión es otra cosa, desde los orígenes de las posturas del Capital de Carlos Marx, donde se advierte que la política y la democracia son dos valores, son dos principios, son dos derechos a los cuales tiene acceso la comunidad y la sociedad en general para poder hablar de desarrollo social, para poder hablar de progreso, para poder hablar de avanzar hacia cambios que beneficien las sociedades en general, que beneficia al ciudadano, que beneficia a la gente y que beneficia a la vez el desarrollo económico de la nación. La política y la democracia vista desde dos puntos de vista, como por ejemplo, la política vista y la democracia como herramientas de poder utilizado por las mafias y como herramientas de poder popular o de poder social. La política también vista como el arte de gobernar, desde precisamente una herramienta de poder popular, desde el arte de gobernar, y vista desde las mafias como politiquería o arte para engañar. Democracia vista como poder privilegio, como ese privilegio que tiene el ser humano de poder desarrollar verdaderamente la democracia, o sea, el poder de los pueblos como tal, en pro del desarrollo social, o el poder para engañar y robar, son las castas políticas o politiqueras corruptas que se convierten en mafia. Y de esa manera tenemos que caer indefectiblemente al voto, y el voto lo tenemos que ver como una obligación social. Podemos hablar, por ejemplo, del contrato social de Juan Jacobo Rousseau y hacer una apología a la contratación, a la firma del contrato de empleo de un gerente de una empresa y al voto como visto desde la firma de un contrato para que un gobernante gerencie una provincia, un municipio, un departamento o la nación. Y entonces ahí hay una discusión bastante grande en si yo contrato a un gerente que sabiendo que es ladrón, lo contrato para que robe mi empresa. O yo contrato a un gerente sabiendo que está bien preparado y es honesto y es honrado para que me lleve al desarrollo de mi empresa, para que mi empresa crezca y junto con ella crezcan también los trabajadores, haya un desarrollo al derredor de donde yo estoy viviendo o donde tengo mi empresa. Y eso lo hacemos en apología al Estado, ¿no? Si yo voto y firmo ese contrato social votando para elegir un gobernante o un gerente de esa provincia, de ese municipio, de ese departamento o de ese estado para que robe, o verdaderamente nombro un gobernante o gerente para que gerencie bien esa provincia, ese municipio, ese departamento y ese país para que se desarrolle la sociedad, para que la sociedad progrese en todas sus dimensiones, ¿no? Y ahí es donde nosotros tenemos que ver que el voto, por ejemplo, es tanto como una obligación social, porque el voto es un compromiso, cuando yo lo ejerzo, es un compromiso de futuro, de presente, y es un compromiso que compromete, valga la redundancia, los derechos de generaciones enteras y muchas generaciones hacia adelante. Si yo voto para elegir un gobernante ladrón, si yo voto para elegir un gerente ladrón, pues el gerente me va a dejar en la ruina y hasta ahí va a llegar mi progreso económico y posiblemente voy a tener problemas con otras empresas que me sirvieron para que mi empresa creciera, porque el gerente ladrón se la robó y solo él se benefició porque me dejó en la ruina.
Lo mismo sucede con un gobernante. Si yo elijo un gobernante ladrón, pues nos va a negar los derechos y nos va a dejar en la ruina, nos va a dejar sin derechos como gobernados, como ciudadanos, como gente, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, cuando yo voto, cuando yo me comprometo a votar, cuando yo ejerzo ese compromiso social, estoy comprometiendo los derechos, yo estoy eligiendo para garantizar los derechos del niño, de mis hijos, de mis propios hijos, de mis sobrinos, de mi esposa, de mis hermanos, de la familia que tengo alrededor y de mis amigos, de los vecinos y de los que no son vecinos míos tampoco, porque cuando se ejerce la democracia es un poder de todos para todos, y cuando se desarrolla verdaderamente la política, ese arte de gobernar y se gobierna bien, se gobierna para todos y no para una sola parte de la provincia. Entonces, de esa manera, el derecho a ejercer una verdadera democracia, tener una verdadera democracia y ejercer una verdadera política como arte para gobernar bien, esas formas deben de garantizar derechos y hacer caminos hacia el desarrollo social y no permitir que se convierta en un negocio de corruptos. Vuelve y juega lo que decía Pepe Mujica, lo que decía Carlos Gaviria Díaz. Si el político o el candidato se lanza a ganar la curul para poder gobernar una provincia o para poder gobernar una cierta parte del mundo, un estado, un departamento, un municipio, se lanza para poder conseguir dinero y lo mira como una empresa, está equivocado de trabajo, está equivocado de labor y debería montar una empresa. Porque la política, dicen Pepe Mujica y Carlos Gaviria, se hizo para gobernar y para servir a la gente, y no para robar a la gente, y no para engañar a la gente, como se hace desafortunadamente desde hace más de 5 décadas en nuestro país. La política se hace para avanzar en el desarrollo del servicio de la gente, a la gente. Su verdadero significado como verdadera política la política necesita a la gente, la política necesita al ciudadano, pero si se crea como empresa para robar, para conseguir dinero, para hacer negocios con la gobernanza, pues la política es de corruptos y se convierte en politiquería indefectiblemente. Necesita de ladrones y no necesita de gente, no necesita del ciudadano, es innecesario, porque en un sistema como el nuestro, por ejemplo, el gobernante corrupto, el candidato corrupto, simplemente necesitaría el dinero para comprar los votos y no iría nadie a votar por él, pero aún así podría salir elegido en un sistema tan corrupto como el nuestro. Y de esa manera entonces existe, y ya lo han denunciado en diferentes formas y muchas veces, cómo se compran los votos para que una persona salga elegida, votos incluso de lugares que jamás en la vida ha ido, que ni siquiera conoce, y resultan votando por este candidato corrupto, y que a la postre sale elegido como tal, o sale nombrado como senador, como representante de la Cámara, sale elegido como alcalde, como concejal, como diputado, como gobernador y por qué no como presidente, con votos que se ejercieron a partir de la corrupción, a partir de la manipulación de los sistemas electorales, registraduría, como el Consejo Nacional Electoral, que en su defecto son cooptados y sus funcionarios son nombrados a partir de estas mafias corruptas. De esa manera, la politiquería no necesita a la gente, la política necesita por esencia la gente, al ciudadano, a la comunidad. La politiquería no, la politiquería se hace sin la gente, sin el pueblo, porque es corrupta por sí misma. La democracia, que es el poder del pueblo, pues como la misma palabra lo significa, el poder del pueblo, pues necesita del pueblo, necesita el pueblo porque la democracia es para el pueblo y se ejerce con el pueblo. Necesita el pueblo por naturaleza, por ella misma, necesita de la gente, del ciudadano. La antidemocracia, que es el contrario a la democracia, es el lado opuesto, es la antítesis de la democracia, que es el poder que ejercen las mafias, no necesita del pueblo, la gente o del ciudadano. Pues ese poder se utiliza para engañar, para robar, para tumbar, para timar. Y solo lo ejercen las castas corruptas, las que se diseñaron solo para ello. Y la muestra de un botón lo tenemos en nuestro país, que estas castas corruptas, como parásitos, diseñan sus propias formas de politiquería y antidemocracia
para vender lo que no les pertenece y le pertenece al pueblo y que podría generar el futuro de ellos por generaciones, para robarse los derechos del pueblo, salud, educación, vivienda, trabajo, para precarizar las condiciones del pueblo, de los trabajadores, y de esa manera sostenerlo sometido por mucho tiempo para poderlo gobernar. Y entonces es la obligación de nosotros los ciudadanos saber escoger, es la obligación de nosotros los ciudadanos saber elegir, porque para eso nos dieron ese derecho de elegir y ser elegidos. Y cuando no somos lanzados para ser elegidos, entonces somos obligados a elegir y a elegir bien. Y en su efecto, aquella persona que vota por alguien corrupto, pues no tiene derecho de reclamar más adelante sus derechos, aún teniéndolo, porque él ya escogió. Y entonces la persona que elige un ladrón, la persona que elige un asesino como gobernante, pues poco podría decir cuando vaya y le asalte su casa y le robe sus derechos y le engañe, precarizándole el derecho a la salud, al trabajo, a la educación y a la vivienda, porque elige un ladrón, porque elige una persona deshonesta, porque elige una persona que no es honrada, que no quiere garantizarle sus derechos, sino por el contrario se los quiere robar. Y entonces esa persona no podría discutir sobre ello como tal, no podría exigir que no se robe las riquezas que nos pertenecen, que no se roben nuestros derechos, porque él eligió el ladrón, y al escoger el ladrón, escogió que lo robaran. Y en su efecto, si yo elijo un corrupto, no puedo elegir lo contrario cuando este corrupto empieza a gobernar. Yo no puedo elegir que sea honesto, porque yo ya escogí a un corrupto. Y de esa manera, como eligió mal, pues no podría exigir los derechos ni para sus hijos ni para sus generaciones, porque les dijo a sus hijos y a sus generaciones que no los quiere, porque si los quisiera, pues discutiría, alegaría y elegiría bien, y escogería a alguien que garantizara los derechos de sus familiares, de sus hijos, de sus nietos, de sus sobrinos, de toda su familia que lo rodea, o de todos los demás ciudadanos que pertenecen a la ciudad donde él vive, a la provincia donde él vive, al estado donde él vive. Y de esa manera sí garantizar los derechos. Cuando yo elijo a una persona honrada, a él sí me le puedo parar y decirle cómo el gobierno se debe hacer, porque sé que elegí un verdadero político y un demócrata. Pero cuando elijo un corrupto y un ladrón, cuando elijo un asesino, cuando elijo un pillo, entonces de esa manera yo no me le podría parar, porque en ese momento él me va a decir: usted eligió un asesino, usted eligió un corrupto, usted eligió un ladrón, usted me eligió a mí. No tiene nada que decirme, porque yo robo porque usted me autorizó con su voto, yo robo porque usted me dio el permiso para robar el día en que eligió que yo fuera su gobernante. Y si cometo masacres y cometo asesinatos, pues usted me eligió para eso. Y entonces no podría discutirle nada, porque los derechos se dan y se quitan. Los derechos se quitan como conforme uno mismo genera esa actuación contra uno mismo. Votar por un corrupto, votar por un ladrón, votar por un pillo, votar por un bandido de los que nos han gobernado durante mucho tiempo, significa votar en contra de uno mismo y de los suyos. Votar por lo contrario, por una persona honesta, por una persona que quiere el desarrollo para todo el mundo, es votar para mí y para todos los míos, y para todos los demás que, aún no siendo míos, se favorecen por la elección buena que yo hice. Por eso nosotros estamos invitando a que busquen la manera, o sea, piensen a quién van a elegir bien, y piensen que esa persona sí puede avanzar junto con todo el pueblo. Y de esa manera busquemos la forma de cambiar este país que tanto lo necesita. Muchas gracias.